Bueno, muy bien, vamos a abordar el tema de los costos en los sistemas de información. Lo que les voy a compartir en la pantalla es una presentación para poder asistir esta clase. Básicamente el tema pasa por eh, que nosotros cuando abordamos el concepto económico del costo hablamos que eh, el costo es relativo en función de quiénes van a usar la información eh, y de cómo, de alguna manera, esa información va a ser canalizada o desarrollada por los analistas eh, que la generan. Entonces, mm, la gran pregunta que nos podemos hacer es, cuando vamos a una empresa, ¿qué es lo que nos encontramos como sistema de información habitualmente? Em, entonces, lo que sí nos encontramos es que la contabilidad financiera o patrimonial, yo diría históricamente y aún en muchas organizaciones es así, es el eje del sistema de información, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a una empresa, lo que sí o sí nos vamos a encontrar es con una contabilidad financiera, por motivos lógicos que tienen que ver con la presentación de la información en los entes, de mostrar esa información a terceros, es legalmente exigible, ¿sí? Esta contabilidad patrimonial, ¿qué hace en realidad? Bueno, con la información que genera, eh, observa hechos económicos y hace el análisis e interpretación de estos hechos económicos, los registra con un objetivo claro, el análisis de la evolución del patrimonio neto, se expresa en cuentas con moneda, en pesos, y sus reglas están dadas por la partida doble, ¿sí? El producto que se obtiene es estados contables, y obviamente esto es para determinados usuarios. Esta contabilidad patrimonial mutó así por la década del 50 hacia la contabilidad de costos. Algunos la definen como una rama de la contabilidad, en realidad es profundizar la información que se realizaba en la contabilidad patrimonial y donde se empiezan a ver qué cosas, desde el ambiente de los hechos económicos, no solamente de las transacciones con expresión monetaria eh, y que se registraban en la contabilidad patrimonial, sino también las transformaciones internas, o sea, las funciones de producción, que tal vez no tengan una expresión monetaria, o sí, pero su información básica es más física que monetaria, ¿no? Por ejemplo, cuando se despacha material al proceso. Eh, Esto obviamente lo hizo aparecer la contabilidad de costos, después hubo que evaluar esas cuestiones, se enriquecían los planes de cuenta de la contabilidad patrimonial y se podría generar esto. Obviamente el producto era el mismo, los estados contables y los usuarios seguían siendo terceros, que dejaba una información eh, adicional que tiene que ver con estas transformaciones internas. ¿Cómo funciona el modelo contable? Bueno, en realidad los costos en el sistema de determinación de la renta, en el sistema contable se puede hacer por diferencia patrimonial, donde el beneficio es el patrimonio neto del periodo contra el del periodo anterior, menos los aumentos patrimoniales más las disminuciones patrimoniales. Eso me daría el beneficio por diferencia patrimonial. Y la otra es haciendo confrontación de ingresos y costos, ¿no? O sea, beneficio es el ingreso determinado contra el costo vinculado con ese ingreso determinado. Obviamente, esta forma de análisis tiene varias instancias, porque hay un beneficio bruto que tiene que ver con los costos de producción y hay beneficios netos que tienen que ver con la adición de otros costos u otros gastos, así lo llama la contabilidad, a esta determinación.
El funcionamiento del modelo contable en el esquema que nosotros venimos viendo, que es el de vincular los factores con las acciones en los procesos de transformación y los objetivos, eh, es, en realidad, la contabilidad se mueve entre el elemento 1, que son los factores, y el elemento 2, de la vinculación, que son los objetivos, ¿no? Esto tiene que ver con los valores negociados de factores y de productos, tanto en la compra o contratación de factores como en la venta de los objetivos. Las transformaciones internas también son analizadas en el modelo contable si está desarrollado, si no, obviamente que no, se va a complicar bastante. Si los planes de cuentas no están bien elaborados, esto no va a suceder. La gran pregunta, bueno, aquí también se puede analizar, perdón, la información a valores de transferencia en base a costo, ¿no? La gran pregunta que nos podemos hacer es si esta información sirve para los responsables de la gestión interna, ¿no? Que ya demandan una información de costos alineada con los objetivos, ¿no? de información. Un gerente de producción quiere saber cuánto le cuesta su producto, si es eficiente en su transformación, cuál es el nivel de productividad de la empresa, mientras que el gerente comercial probablemente quiera saber los costos de venta y poder gestionarlos, por ejemplo, los costos por región o por canal de distribución. O sea, el responsable de gestión no demanda información contable simple, sino demanda una información un poco más compleja para elaborar, que es eh, una información vinculada con el uso, su objetivo de utilización. Eh, por otra parte, los decisores necesitan hacer análisis de valoraciones cuando evalúan su gestión de conveniencia y de eficiencia, ¿no? Esto es claro, nosotros en las empresas vemos más valoraciones de eficiencia que de conveniencia. Las valoraciones de conveniencia están relacionadas con la aptitud reconocida de un comportamiento para favorecer la realización de un fin perseguido, ¿no? O sea, hay valoraciones de conveniencia preventivas, donde las preguntas son, por ejemplo, ¿qué me conviene hacer para lograr el objetivo X? Se evalúan la toma de decisiones, cosa poca vista en las organizaciones, en muchas de ellas. En las de conveniencia definitiva, la pregunta es, ¿me convino hacer lo que hice para lograr el objetivo X? O sea, esta es una evaluación de cumplimiento de objetivos, ¿no? En la deficiencia, en cambio, lo que se evalúa es si se hicieron bien las cosas, ¿no? para conseguir el objetivo. La pregunta para valorar la deficiencia sería, ¿lo que hice para lograr un objetivo X? ¿Lo hice de mejor modo? ¿Lo hice bien? Esto es control de gestión operativa. En el sistema de valoraciones, los costos son determinaciones en base a valores típicamente no negociados, ¿no? Que surgen de una pluralidad de precios, de posible adopción, cuya elección depende del objetivo de las estimaciones o aproximaciones que se hacen, ¿no? Entonces pareciera haber una contradicción, ¿no? Entre lo que propone el sistema contable y lo que nosotros estamos proponiendo como información necesaria para la gestión, ¿no? En realidad, la contabilidad que propone, y propone que asume una idea implícita, pero la asume, de que hay un único costo verdadero, de que se determina según la norma. Para el sistema de valores de eficiencia y conveniencia, en cambio, la idea ¿cuál es? Que debería haber distintos costos para diferentes fines. Esto es lo que nosotros llamamos el principio de relatividad del costo, ¿no? ¿Se puede lograr la superación de esto? Bueno, sí. En realidad, el planteo de la dualidad informativa es bastante engorroso y las empresas tienden a descartarlo, ¿no? Entonces, la,
la convivencia de dos sistemas de información autónomos, yo verdaderamente no la recomiendo. Pero sí un sistema de información multipropósito que sea compatible con el concepto económico de costos, o de diferentes costos para diferentes finalidades, concebido desde la arquitectura un gran banco de datos que incluya todo. Eso es un poco la idea de los sistemas integrados de información actuales. Funcionan un poco así, tienen todos los datos que necesitamos, tanto físicos y monetarios, por lo tanto la problemática pasa más por cómo vamos a seleccionar o a consolidar la información para, para evaluar su valor agregado, pero la información está, ¿sí? El sistema sería algo así, donde en la parte transaccional tenemos un banco de datos físicos y monetarios que nos permitan interpretar cualquier hecho económico, ya sea interno o externo, vinculado con la creación de valor. Del otro lado, en el uso informativo, que tenemos distintos usuarios de la información con diferentes necesidades de información, que nos van a ayudar a interpretar el proceso productivo y generar informes sobre costos. Esto es un círculo en realidad que después se retroalimenta, porque el usuario analiza el informe, detecta nuevas necesidades y nos vuelve a informar cuáles son esas necesidades. O sea, hay un ambiente transaccional y hay un ambiente de interpretación informativa que bien, aquí podemos tener injerencia los analistas y las analistas de costos, pero nos sostenemos en este sistema de información integral que a la vez también permite hacer output de información para distintos usos. Por lo tanto, esto es lo que realmente nos sirve a la hora de poder generar costos para distintos fines, ¿no? Este instrumental analítico para el diseño y operación de un banco de datos se basa principalmente en aquello que vimos en las primeras clases. El análisis de los procesos de producción es vital, ¿no? Si no conocemos los procesos productivos, muy difícil poder generar la información adecuada para este fin, ¿no? Por lo tanto, probablemente podamos entrar en las clases siguientes con las categorizaciones vinculadas a los costos. Bien, con esto finalizamos el tema vinculado con los sistemas de información referidos a los costos y bueno, nos encontramos luego en las clases virtuales para poder intercambiar o debatir estos temas. Muchas gracias.